Bien, entonces vamos a seguir ya con nuestra clase. Comparto las diapositivas. Bien, el tema de hoy, como ya ustedes pues saben, y se los manifesté hace un rato, relación entre la pedagogía y la educación. Asimismo, vamos a ver esa relación que existe entre la pedagogía y la comunidad y los factores que intervienen en este proceso. Socialización del sílabo, ya lo hicimos. Relación entre la pedagogía y la educación y los factores que forman la comunidad educativa son los temas a desarrollarse el día de hoy, más el taller que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Pues bien, analizar los conceptos de pedagogía y educación para establecer su importancia en la comunidad. Y bueno, partiendo ya hacia el tema de hoy, pues vamos a establecer, observando un organizador gráfico, vamos a establecer la relación que existe entre educación y pedagogía. Y hay un área más que se ve por aquí, pero bueno, por lo pronto vamos a establecer esos dos temas, que es lo que nos toca ahorita. Por aquí tenemos el gráfico del cual les estoy hablando. Es por ahí parecida a una tela de araña, donde vemos que la educación obviamente está aquí en el centro, en la educación, y hay obviamente una relación marcada con la pedagogía y obviamente que también con la didáctica, pero en esta no vamos a abarcar mucho porque no es nuestra materia. Nosotros el tema de hoy es la relación entre pedagogía y obviamente educación. Entonces vamos a entender lo primero, bueno, que educar de alguna manera no es que esté relacionado, sino que la pedagogía implica educación, porque está implícito en el trabajo educativo. La pedagogía puede ser de algunas maneras: experimental, racional, fundamental, sistemática o crítica. Si hablamos de una pedagogía experimental, hablamos que ésta adopta un método científico al saber educativo. La pedagogía racional nos permite mostrar las ideas centrales de la educación. La pedagogía fundamental nos indica esos aspectos esenciales de la humanidad. La pedagogía sistémica nos da esa coherencia y lógica a los saberes educativos básicos. Y también tenemos un tipo de pedagogía conocida como pedagogía crítica. Esta está en permanente revisión, es uno de los más actuales. Es más, nuestro sistema educativo regía con fundamentos de la pedagogía crítica. Hablamos entonces que la pedagogía dentro de la educación puede ser experimental, racional, fundamental, sistemática, crítica, entre otros. Luego también podemos decir lo que significa la pedagogía para algunos entendidos, empezando por Kant. Kant nos dice que la pedagogía es la reflexión teórica de cómo educar, ¿no? Así decimos que el hombre es la única criatura educable. Engels nos dice que es el camino para que el hombre se acerque al conocimiento. Pastalozzi, que lo hemos visto y nombrado en otros conceptos cuando hemos revisado otra parte de la historia, cuando vimos la historia de la pedagogía, él nos dice que la educación que tiene en cuenta el desarrollo del niño y le da importancia al juego. Entonces me imagino que Pastalozzi está también del lado de doña Montessori, María Montessori. Para Froebel nos habla de que la pedagogía es una actividad libre donde se buscan destrezas y conocimiento. Y para Herbart, que es un cuerpo organizado y sistematizado acerca del conocimiento pedagógico. Entonces, pero la pedagogía implica educación, obviamente, porque está dentro, ¿no? Recordemos que decíamos que la pedagogía tenía sentido porque era la teoría, todo esto es teoría, todo lo que yo acabo de nombrar son teorías que sustentan el hecho educativo y que te permiten orientar y sistematizar también la práctica educativa. Ahora, la educación, desde las ciencias, podríamos decir que es el saber pedagógico al concepto de enseñanza,
de Zuluaga, de Martínez o de Quinceno, ¿ya? Educación puede ser de tres formas, también ya lo revisamos, estábamos hablando de la forma, puede ser formal, informal y no formal, eso lo revisamos también ya. Decimos que la educación busca orientar a los individuos hacia un modelo de hombre, porque obviamente revisamos la parte integral del individuo. Y también, por último, podemos decir, perdón, que la educación trata o intenta reconstruir un hombre social y racional en concordancia con la naturaleza. Entonces, al ver yo estos conectores que hay entre el uno y lo otro, obviamente que yo entiendo que hay una relación entre ellos. Asimismo, aparece otra disciplina que es la didáctica. La didáctica, que ustedes me imagino que lo ven en otra materia, es el arte de enseñar. ¿Cómo usted enseña? ¿Cuáles son esas estrategias, actividades que usted se permite apropiarse para poder trabajar clases, sus temas? La educación, perdón, la didáctica definitivamente es utilizado o es empleada en la educación, tiene una relación directa con la pedagogía, como vemos aquí, ¿no? Y pues bien, establecemos que esta responde a objetivos de enseñanza que están enmarcados desde el inicio de un proceso educativo. Tú ya sabes a dónde quieres llegar y por ende vas a utilizar la estrategia más pertinente a través de la didáctica. También responde a esos contenidos que queremos desarrollar durante ese tiempo. Están las actividades o procesos metodológicos o estrategias metodológicas. Responde a aspectos psicológicos del aprendizaje, porque cada niño tiene una etapa, ¿no? Una etapa específica donde psicológicamente pues tú tienes que también ir acorde, ¿no? Con lo que tiene que ver con el ámbito educativo en sí. Y también la didáctica responde a los resultados de la evaluación. Pero todo esto, tanto la didáctica, la educación y la pedagogía, estas tres ciencias, apuntan a un solo lugar. ¿Cuál lugar será según el cuadro que ustedes están viendo? ¿Hacia qué lugar apunta? A ver, ¿quién es observador? Hacia qué? Dígame, observe. ¿Hacia dónde apunta la didáctica, la educación y la pedagogía según esta telaraña de información? Hacia la enseñanza al Correcto, Daisy. Los tres apuntan hacia la enseñanza. Entonces, ahí por ende su relación. Bueno, entonces, bueno, la relación, como les decía, está dada porque todas tres actúan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es obviamente el objetivo final para poder conseguir la formación integral de un individuo. Ahora, vamos a ver cuál es esa relación que hay entre pedagogía y educación, netamente. En eso nos vamos a centrar. Y por aquí aparece una primera definición, una respuesta a esta pregunta. Nos dice que la pedagogía trabaja siempre con la educación. Escuche, aquí tenemos que ir captando lo esencial para ir rescatando las ideas principales, ¿no? Decimos entonces que la pedagogía trabaja siempre con la educación, significa que desde ahí ya hay una relación, juntas. Ese obviamente es el objeto de estudio de ello, o sea, el objeto de estudio de la pedagogía es obviamente la educación, pero tanto la educación y la pedagogía, cada una cumple una actividad diferente. No es lo mismo pedagogía que educación. La pedagogía es un conjunto de saberes, una ciencia aplicada de carácter psicosocial. Obviamente que vendría a constituir la parte teórica, miren ustedes,
En cambio, la educación, la parte práctica. Les repito, la pedagogía y la educación están relacionadas obviamente, pero cada una cumple una función específica, una actividad específica. La pedagogía es ese conjunto teórico de saberes, esa ciencia aplicada a la educación, que constituye obviamente la parte teórica. Y la educación, esa parte práctica, ¿ya? La pedagogía ha sido conceptualizada como la ciencia de la educación, como la disciplina o el estudio de conjuntos de normas que se refieren a un hecho educativo o un proceso o actividad concreta. ¿Cuál es esta actividad concreta? La educación. Por eso, para poder comprender su estructura es necesario analizar lo que es la educación. O sea que la pedagogía analiza el acto educativo, analiza o estudia el acto educativo, esa práctica que se hace, ¿no? Para obviamente buscar de pronto mejorar, tener resultados o aplicar algo diferente en esa actividad concreta, llamada educación. Escuchen esta parte de aquí, chicos. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo, o sea, observa, analiza el proceso educativo. Y la educación es esa acción que es observada por la pedagogía, ¿ya? Por eso decimos que la educación es la práctica y la pedagogía es una actividad teórica, que obviamente una une a la otra, porque con la pedagogía yo puedo observar esa práctica. Podemos también establecer lo siguiente: sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significación científica. Pregunto yo aquí al curso, ¿por qué sin la existencia de la educación no habría pedagogía? Cuéntenme. ¿Por qué creen ustedes? Ya lo hemos dicho. ¿Por qué no habría pedagogía si no hubiese educación? Porque como usted misma lo dijo, licenciada, la pedagogía es el ámbito teórico. En cierto modo, sin la educación no habría lo teórico. Más o menos. A ver, pensemos más. Pensemos un poquito más. Pregunto, ¿cuál es el objeto de la pedagogía? ¿Cuál es el objeto de la pedagogía? A ver, chicos, ¿cuál es el objeto de la pedagogía? La enseñanza. No es la enseñanza, digamos que era, lo vimos desde un inicio, en las primeras semanas, la segunda La semana. educación o el aprendizaje. Exacto, no te vayas al aprendizaje. El objeto de la pedagogía es la educación. Si no existiera la educación, ¿cómo yo puedo utilizar a la pedagogía? No tendría razón de existir, porque no habría qué fenómeno estudiar, no habría dónde aplicar lo que dijo su compañero ahorita, esa parte teórica, ¿dónde la aplico si no existiera la educación? El objeto de estudio de la pedagogía y la educación, la pedagogía nació para ayudar a la educación a mejorar, a tener nuevos componentes teóricos, a hacer de alguna manera esa herramienta que te permita formar a una persona y en todos sus aspectos sociales, culturales, científicos. Entonces, la formación integral parte porque existe una buena pedagogía, pero para ello tiene que estar en la educación presente, porque si no, ¿a dónde yo aplico? Si era mi razón de existir. Pero nos dice, pero sin la pedagogía, la educación no podría tener un significado, una significación científica. Así es, porque la pedagogía me permite, o sea, la educación puede existir
sin la pedagogía. La educación sí, porque ya existía. Acordémonos que en la época primitiva ya estaba la educación y ahí no había pedagogía, pero tiene una significación científica cuando están relacionadas porque gracias a la educación yo puedo aplicar lo que decía su compañero, esas teorías, ¿ya? La educación es un proceso de perfección que no puede alcanzarse plenamente en la vida, pero que puede lograrse por grados cada vez en mayor medida. Yo no puedo decir que porque ya estudié una carrera profesional de pronto yo ya sé todo. Esto es como un espiral que va abriéndose y siempre voy aprendiendo más. Esto nos permite ayudar a los estudiantes a pasar de una situación heterónoma a una autónoma, o sea, pasar de ser dependientes de algo para pasar a ser autónomos a fin de que cada persona pueda realizarse como hombre libre, consciente y responsable de sus actos y de su propia determinación. Podemos establecer entonces que la pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a esa acción de educar. La educación es una actividad práctica y la pedagogía una actividad teórica, pero que están relacionados. ¿Por qué? Aquí dice claramente, sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significación científica. Entonces se necesita a la una al lado de la otra. ¿Qué les parece hasta ahí? Bien, Liz. Entonces, ese es el meollo Van de del la mano, asunto. por así decirlo. Van de la mano, la una no existiría sin la otra existiría, pero no tendría esa significación científica, porque no podríamos analizar por qué se dan algunos hechos educativos, por qué un modelo pedagógico aplicado en determinado tiempo de pronto no sirvió, no valió. Entonces, es importante, obviamente, ambas. Bien, ahora, esta es una relación que existe entre las dos, pero las dos también tienen una relación muy cercana con la comunidad. Y hay factores importantes que es lo que quiero revisar el día de hoy. Ustedes saben que trato de abarcar todo lo posible porque la luz es un problema y para que ustedes puedan hacer sus talleres tranquilamente en las siguientes horas. Entonces vamos a ver ahorita, a fortalecer un poco más el tema. Con los factores, perdón, con los factores que justamente forman la comunidad educativa. Vamos a ver cuáles son estos factores. Vamos a empezar por aquí. Educación siempre es relación, siempre hay una relación con todo, dice la relación pedagógica y la comunidad educativa, cómo está ligada. Vamos a ir viendo eso. Vamos a entender que la comunidad educativa pues está constituida por el alumno, el maestro, equivocado ahí, y por otros componentes más que hoy por hoy son parte también de la estructura de la comunidad educativa. En algún momento cuando se cambió después del plan decenal que hubo las políticas del plan, las 10 políticas del plan decenal en educación, establecía una estructura diferente y inmiscuía dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje algunos factores de la comunidad educativa. ¿Y cuáles son estos factores de la comunidad educativa? Pues justamente estos factores, denominados como factores sociales de la educación, son todas aquellas fuerzas que en la vida de la comunidad luchan para configurar espiritualmente al individuo y adaptarlos a las formas típicas del grupo. ¿A través de qué cosa? A través de la educación. La educación se aplica en una comunidad, la pedagogía observa si hay resultados y si no, pues cambiamos métodos, procesos
Y pues así quien tiene obviamente el éxito es la comunidad educativa, que es la que se está educando. Hay tres tipos de factores. ¿Qué factores? Repito, factores que dan la fuerza, esa vida a esa comunidad. Aquí tenemos tres factores según Hernández Ruiz y Tirado, Ers Kreis y Lorenzo Luzuriaga. Vamos a hablar primero de Hernández Ruiz y Tirado Benedict. Él nos dice que para él los factores dentro de la comunidad que influyen en el proceso educativo, donde se aplica obviamente una metodología que es observada por la pedagogía dentro de la educación, él nos dice que es la familia, la escuela, las organizaciones específicamente culturales en la sociedad, los medios de información, comunicación y difusión, y los aportes de las organizaciones culturales no específicamente educativas. Para él, todas estas son las fuerzas que le dan vida a la comunidad educativa, que permite que el hecho y el acto educativo se den. En cambio, para Ernst Kriet, él nos dice que los factores que influirían en la comunidad son la familia, la comunidad popular, el Estado, las comunidades religiosas y las asociaciones gremiales. Hoy por hoy han cambiado algunas cosas, algunos aspectos, porque por ejemplo, la comunidad religiosa en otros momentos tenía mucha relevancia e importancia e injerencia dentro del ámbito educativo. Pero, en fin, dependiendo del lugar y de donde se esté dando este acto o hecho educativo, van a aparecer estos factores, fuerzas vivas de la comunidad. Para Lorenzo Luzuriaga se condensa en la comunidad doméstica, o sea, todo el entorno, la comunidad local y la comunidad social. Pues si yo analizo, yo creo que me quedaría con esta. Bueno, pero esto está para ser observado y analizado, no para decir, bueno, yo digo que tiene que ser así y nada más. Hay que entender que estos... Ay, perdón, ¿dónde me fui? Hay que entender que obviamente estos factores, ¿no?, influyen dentro del ámbito educativo, destacando aquí una particularidad. Nos dice, la escuela educa por derecho propio o por mandato ajeno. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por derecho propio o por mandato ajeno? Yo creo, licenciada, que debe ser por derecho propio. Claro, en la Constitución dice que es un derecho y por eso es por derecho propio. No porque alguien quiere disponerlo, o sea, es un Exacto. derecho y hay que hacerlo. Muy bien, Leiber. El Estado, la familia y la iglesia también lo hacen obviamente por derecho propio porque no hay aquí, está separado, no hay aquí una, de pronto en todas, una normativa, pero dentro de la familia también se educa por derecho propio. En la iglesia, el mismo Estado que es quien nos da las normas, nos da los derechos que nacen de los derechos universales, donde se aplica que la educación tiene que ser para todos de la misma manera. Bueno, estas mismas instituciones realizan educación porque en su seno se forman consciente e inconscientemente a sus miembros. Por eso es que son factores de alguna manera que están trabajando, ¿no? Porque ya sea consciente o inconscientemente tienes que formar a los miembros de tu comunidad. Entonces, ¿a dónde podemos concluir? Por favor, necesito un voluntario que me ayude leyendo. Yo, yo le ayudo, licenciada. Yami habló primero, Yami Maiwa. Para mejorar la práctica debes formarse continuamente. Sin duda la educación evoluciona día a día.
Por ello es necesario adaptarse y darse cuenta que la formación de un docente es siempre algo inacabado. En este sentido, es preciso autoevaluar de manera regular el desempeño para, a partir de ello, establecer acciones que incidan positivamente en la manera en que se lleva a cabo la práctica en la escuela. Gracias. Bien, entonces, ustedes, futuros maestros, ya saben que tienen que estar en un constante, una constante actualización, ¿no? Asumir los cambios, los retos que vienen, como lo hemos asumido estas generaciones que ya están pasando de moda. Y sobre todo recordemos que la formación de usted tiene que ser algo inacabado, como dice aquí entre comillas, en un proceso. Hay que también autoevaluar y ver cómo estamos desempeñándonos como factor de la comunidad educativa, cómo yo contribuyo, cómo yo fortalezco a mi comunidad educativa, ¿no? Y obviamente que esto tiene que partir exclusivamente de mi preparación. Si yo no me preparo, pues, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Consejos para mejorar tu desempeño como docente, por favor, ¿lo puede leer? Leo, licenciada. Gracias, Leiber. Recomendaciones. Consejos para mejorar tu desempeño como docente. Primero, conoce a tus alumnos. 2. Emplea los enfoques pedagógicos. 3. Planifica tus clases. 4. Emplea diversas técnicas y estrategias de enseñanza. 5. Utiliza las TIC. 6. Promueve el trabajo colaborativo. 7. Sé empático. 8. Implementa diferentes tipos y formas de evaluación. 9. Brinda retroalimentación a los alumnos. Y 10. Involucra a los padres de familia. Gracias, Gracias. Leiber. Bueno, gracias. Entonces, bueno, ya sabemos nosotros que dentro de el proceso educativo está la educación que es sustentada teóricamente por la pedagogía, que a su vez esto se aplica dentro de un espacio determinado como comunidad educativa, donde hay muchos factores que contribuyen a que esto se desarrolle con éxito y no. Y uno de esos factores somos nosotros los docentes, un elemento somos nosotros los maestros, y depende de nuestra preparación para poder hacer las cosas bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Espacio de preguntas. Por mi parte, no, licencia, está claro el tema explicado. No sé los demás compañeros. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a fortalecer este trabajo. Vamos a hacer la siguiente actividad, chicos. Ustedes tienen un documento que se llama lectura de análisis. Ahí está un documento. Vamos a analizar ese documento. Lo voy a compartir aquí para que vea de cuál se trata. Está en la plataforma. El tema es línea de tiempo, relación de la pedagogía con la comunidad. Lo vamos a leer esta vez. El final de este trabajo cierra en un test. Esta vez va a cerrar en elaborar, responder unas preguntas aquí y usted las va obviamente a compartir con sus compañeros. Aquí están las preguntas. Preguntas para reflexionar. Esto tienen que analizar este documento, responder estas preguntas y presentarlo obviamente en clase. Lea bien, por favor, para establecer de cuál es la temática. Entonces, este trabajo es en clase, ¿no? Ustedes recuerden que yo les hice notar la semana pasada que hay trabajos en clase que son calificados como actuación, que no es exposición, que es la presentación de su trabajo nada más, y que está la actividad en la plataforma, que eso es aparte. Entonces yo aquí, no se confunda, voy a separar por algunas salitas automáticamente, porque la idea es que ustedes puedan compartir entre ustedes. Voy a hacer grupos de 5 salas, no, 6 salas. Ustedes son bastantes. Licen, disculpe, ¿todos debemos realizar las preguntas o solo uno por grupo? No, uno por grupo, es uno por grupo porque me las tiene que responder. Ya, Licen.
Están creadas, chicos. Vamos a fortalecer el tema con esta actividad. Y luego de eso retomamos.